Bueno, hablaremos hoy de enfermedades infecciosas y no infecciosas de las extremidades. Y bueno, voy a bajar un poquito esto y después ya continuamos. Bueno, entonces, el caso es de un niño que llevaba a la consulta por fiebre y dolor de pierna derecha. Y la madre refiere que el cuadro se inició 2 días antes con pérdida del apetito y rechazo a caminar, prefiriendo mantenerse acostado en todo el tiempo. Un día antes se agrega fiebre y se queja de dolor de la pierna a nivel de las rodillas. Niega otros síntomas. Hay un antecedente de cesárea polpeviana y el de displasia de cadera que requirió tratamiento conservador durante 2 semanas. Bueno, y ese es, digamos, el caso clínico del niño. El examen físico impresionaba, o sea, estaba lúcido, no impresionaba tóxico. El examen de la extremidad revela una cojera al caminar y en el tercio superior de la cara anterointerna de la pierna derecha se observa edema, calor y dolor a la palpación y se palpa un tumor de 2 centímetros en la ingle derecha dolorosa. Entonces es un chico que está, o sea, tiene un cuadro agudo, con fiebre y dolor en la cara anterointerna. Recuérdense que la pierna tiene tres caras. La cara posterior es, digamos, la más musculosa, donde está la pantorrilla, y después está la cara anteroexterna, que también está cubierta por músculo, y la cara interna, que no hay músculo ahí, ¿verdad? Directamente está expuesto, digamos, a las lesiones, y con frecuencia ahí vamos a encontrar las lesiones o sea, con mayor frecuencia vamos a encontrar ahí el tipo de lesiones. Bueno, y en este caso el chico tenía un dolor en la cara interna con edema, calor y dolor a la palpación. Y el tumor seguramente, o sea, es un ganglio doloroso en la pierna derecha, secundario a la infección. Después el examen físico de la cadera muestra una cadera derecha que está en ligera flexión. O sea, recuérdense que la cadera en flexión es señal de una lesión que habitualmente lesiona la cadera, o sea, recoge su pierna el niño, y eso es la flexión de la cadera. Pero también puede ocurrir en caso de que esté lesionado la rodilla y no puede mover, o sea, mueve pero le duele al chico. Bueno, y una maniobra que se suele hacer en estos pacientes es agarrarle la punta de los dedos del pie, y movilizarle. Y generalmente si hay un dolor articular de la cadera sobre todo, eso le molesta al chico. Y entonces ya no hay que seguir con más exámenes, directamente hay que hacer los estudios y rápidamente drenarle para solucionar el problema. Después el resto del examen es normal, cardiovascular, respiratorio, neurológico, abdominal, son normales. Ahora tenía una temperatura de 39,5, un pulso de 110 por minuto, una presión arterial de 95/60 y tenía una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. O sea, acá lo llamativo es la fiebre importante, ¿verdad? Sin embargo, el chico no lucía muy tóxico. Bien, y la pregunta número 1 es, bueno, primero hay que saber cuál es la situación de este niño y cuáles son los diagnósticos diferenciales que deberían considerarse en este niño. O sea, esa es la manera práctica de enfrentar a un paciente. Digamos que tenemos que hacer la historia clínica, el interrogatorio, y después tenemos que hacer el examen físico y, bueno, y ahí tenemos que hacer un resumen y, bueno, sacar los datos positivos y finalmente hacer una aproximación diagnóstica, ¿no? O sea, lo que se hace primero es un diagnóstico sindromático. Recuérdense de que tenemos en cuenta los signos y síntomas y realizamos un diagnóstico sindromático. Por ejemplo, en el chico con meningitis, generalmente tiene dolor de cabeza,
a veces se dice que ve doble, y bueno, y tiene vómitos, por ejemplo, ¿verdad? Y al examen físico le encontramos la rigidez de nuca, los signos de Kearney-Brusicki, y bueno, eso ya nos da una pauta de que es un síndrome meningeo, ¿verdad? Que es lo que podemos hacer el primer diagnóstico. Eh, Después tenemos que hacer el diagnóstico nosológico, que básicamente consiste en, digamos que vamos juntando los signos y síntomas y finalmente llegamos a una conclusión. Por ejemplo, en el caso de la meningitis, eh, por la fiebre alta que tiene el niño, el examen físico, entonces nosotros podemos decir de que probablemente sea una meningitis bacteriana. Ahí no decimos todavía cuál es la etiología, pero lo más seguro es que sea una meningitis bacteriana. Y después, lógicamente, ya hacemos una punción lumbar, o sea, primero el diagnóstico sintomático, después el diagnóstico nosológico, y después hacemos una punción lumbar, teñimos, o sea, se concluye ahí que es una meningitis con líquido purulento, mandamos al laboratorio, ahí se hace una tinción al Gram, y bueno, generalmente ya se observa el germen, salvo que haya recibido antibióticos, por ejemplo, el niño, en esos casos generalmente se vuelve estéril el líquido cefalorraquídeo y hay que, digamos que hay que concurrir a otras prácticas para hacer el diagnóstico etiológico. Eh, pero generalmente no vienen sin tratamiento, entonces lo más seguro es que se van a ver los gérmenes que están produciendo la meningitis. Habitualmente Streptococcus pneumoniae, lo más frecuente, o Neisseria meningitidis. Bueno, y en ese caso ya podemos decir de que ya tenemos diagnóstico etiológico. Bueno, y con eso ya podemos hacer, digamos que, bueno, el primer síndrome hay que hacer, digamos, para el diagnóstico sindromático hay que hacer para hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? El diagnóstico nosológico nos ayuda a nosotros para hacer el tratamiento empírico. Por ejemplo, bueno, yo tengo un chico que, bueno, creo que tiene una meningitis bacteriana y le tengo que hacer tratamiento ya con ese diagnóstico. Y después ya tenemos el diagnóstico etiológico. Cuando ya sabemos cuál es el germen, entonces recuérdense que la meningitis no hay que darle, digamos, que tiempo a actuar, o sea, tiempo que se reproduzca más la bacteria, tenemos que tratarle con antibióticos y entonces habitualmente elegimos una combinación. Por ejemplo, se usa vancomicina más cefotaxima y bueno, eso para iniciar cuando tenemos el diagnóstico, ¿no? Etiológico. Después cuando tenemos el diagnóstico nosológico, entonces nosotros hacemos el tratamiento, digamos que empíricamente. Después, cuando tenemos el diagnóstico etiológico, bueno, ahí lo que hacemos es reducir la antibioticoterapia. Ahí ya sé que hay un germen gram positivo, ya seguramente en un par de días ya va a estar el diagnóstico etiológico definitivo, y entonces ya ahí cuando yo tenga el diagnóstico ya puedo decir, bueno, este es sensible a la cefotaxima, le voy a sacar la vancomicina. O al revés, este germen es resistente a la cefotaxima y le voy a dejar vancomicina. O sea, para eso sirve el diagnóstico etiológico. Y finalmente hay que hacer el diagnóstico fisiopatológico. El diagnóstico fisiopatológico sobre todo sirve eh, para los casos de, digamos, de entender la enfermedad, de qué está pasando con el niño, porque recuérdense que la enfermedad puede seguir evolucionando y nosotros tenemos que dar una explicación fisiopatológica a esa situación. Por ejemplo, en un chico que tiene una meningitis, si está vomitando, entonces tenemos que pensar de que eh, se está inflamando más el líquido cefalorraquídeo y tendríamos que pensar en otras alternativas de tratamiento o digamos que digamos que tenemos que darle medicamentos para eh, hacer contra la hipertensión endocraneana. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer.
Y bueno, y esto es lo que hicimos con el niño, cuál es la situación y cuáles son los diagnósticos diferenciales que debieran considerarse en este niño. Bueno, entonces la situación del paciente es un niño de 5 años con inapetencia, cojera y reposo de 2 días. Después se le acompañó de fiebre y dolor en la pierna derecha un día. Tiene un antecedente de cesárea por presentación pelviana y displasia de cadera. Bueno, y ahora está con una cadera en flexión, con ligero dolor y tumor de 2 centímetros en ingle. Y el diagnóstico es de signos inflamatorios en pierna derecha. O sea, eso es lo que podemos llegar hasta ahí. Bueno, y después tenemos que ver la etiología. Y ustedes saben que hay 5 patologías, o sea, 5 tipos de enfermedades que explican digamos que todas las enfermedades que hay en el mundo, digámoslo así. Están las patologías inflamatorias, después están las patologías de origen cardiovascular, después están la patología congénita, después está la patología de degeneración, o sea, digamos, por el tiempo que pasó o porque se generó el hígado, por ejemplo. Cuando se va inflamando y se va destruyendo, se llama cirrosis. Esa sería una hepatopatía, ¿verdad? O sea, terminan en patía, generalmente los cuadros degenerativos. Y bueno, y después están las neoplasias, que terminan generalmente con un oma o un carcinoma, ¿verdad? Lo inflamatorio se llama, digamos que terminan en itis. Lo congénito tiene un nombre específico, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que ver. Y acá pueden haber, digamos que por el lado inflamatorio puede ser una enfermedad traumática, o puede ser una enfermedad inflamatoria, digamos, sin origen en el trauma. Y ahí podíamos tener, por ejemplo, en las traumáticas podían ser fracturas, guince o contusión de partes blandas. Esto es frecuente a cualquier edad. No importa la edad del niño, él suele tener, o sea, por cualquier inconveniente, o sea, por una lesión, suele tener fracturas, guince o contusión de partes blandas. Después, ya un poco más grandecitos, por ejemplo, de 3 años para arriba, podemos encontrar ahí lesiones inflamatorias como sinovitis de la cadera, sinovitis transitoria, la artritis crónica juvenil o a veces el lupus eritematoso sistémico. Eh, Después, digamos que, bueno, las lesiones congénitas, lógicamente vamos a ver también precozmente, antes de los 2 años por lo menos, ya la luxación congénita hay que hacer el diagnóstico precozmente. El acortamiento congénito del fémur se hace evidente cuando se reexamina al paciente. Bueno, y la anemia célula falciforme rápidamente se va a manifestar porque suele iniciar rápidamente los síntomas. Y bueno, y la parte neuromuscular, la parálisis cerebral, que generalmente en los primeros 6 meses de vida ya se está volviendo espástico el niño, o pueden haber neuropatías sensitivo-motoras hereditarias que, bueno, digamos que suele verse precozmente y se hace el diagnóstico temprano. Bueno, y después ya tenemos las patologías ortopédicas, eh, que suele verse en niños más pequeñitos, la enfermedad de Leppertz-Calve, por ejemplo, que es o sea, una enfermedad de los huesos y la osteocondrosis. Y bueno, y las neoplásicas que suelen ser habitualmente de niños mayores, generalmente llegan más de 11 años, tienen tumores que pueden estar en la espina, pueden tener tumores óseos benignos, como por ejemplo osteoma osteoide, osteoblastoma, que se manifiestan generalmente cuando hay una fractura patológica, por ejemplo. Pero habitualmente no duele eso, solamente se llega a esa conclusión cuando el niño sufre una lesión y se rompe el hueso, por ejemplo. Y después están los tumores óseos malignos, por ejemplo, el osteosarcoma, el sarcoma Ewing, que es llamativa, o sea, el dolor que producen es muy intenso y, bueno, eh, eso se hace el diagnóstico con una resonancia magnética.
Los linfomas y las leucemias, que el linfoma es, ya saben ustedes, es eh, un, son neoplasias que se inician en los ganglios, y la leucemia, bueno, es la invasión de la sangre por blastos. Digamos que esas serían las causas, básicamente, que más o menos están distribuidas en esas 5 enfermedades que dijimos anteriormente. Bueno, y según la edad, entonces también tenemos acá, según la edad, a cualquier edad tendríamos la artritis séptica, la osteomielitis, la celulitis. Esos serían los, digamos, que habría que pensar en este paciente, si tiene artritis, si tiene osteomielitis o tiene celulitis. Eh, Después puede tener otras enfermedades, por ejemplo, la fractura de estrés, las neoplasias, que ya dijimos, sobre todo las leucemias cuando son más chiquititos, y las enfermedades neuromusculares, como ya dijimos. En el menor de 3 años, bueno, la artritis séptica de la cadera, pero en este caso el chico está alejado porque no tiene nada en la cadera. Bueno, y digamos que en los primeros meses de vida, la luxación o subluxación de cadera se llama displasia de cadera. Y de 4 a 10 años son la sinovitis transitoria de cadera, que, bueno, habitualmente la sinovitis transitoria es una enfermedad inflamatoria de la cadera que generalmente sigue un cuadro viral. El chico generalmente no se mueve, y bueno, habría que hacer una punción para descartar que no sea una infección bacteriana. Después tenemos la enfermedad de Pertes y la artritis crónica juvenil. La enfermedad de Pertes es digamos que es una necrosis ósea séptica de la cadera, y suele ocurrir en chicos más o menos 5 a 7 años, es la edad frecuente de esta patología. Y después el mayor de 11 años puede tener una enfermedad de Ohud-Schlatter, que es una lesión que se ve en la tuberosidad anterior de la tibia, que suele dolerle mucho al chico, y que digamos que sobre todo si tiene traumatismo a ese nivel le duele muchísimo. A veces se acompaña de rotura y del tendón, pero bueno, el reposo es la solución a esto. Después la epifisiolisis de la cadera femoral, eh, después la osteocondrosis tarsales. Bueno, y a partir bueno, de esa edad para adelante, habría que pensar en la artritis séptica gonocócica, pero lo más frecuente, digamos que serían estos que están marcados con un círculo rojo: artritis séptica, osteomielitis o celulitis, o eh, bueno, y también habría que pensar en estas otras cosas, pero digamos que por la presencia de fiebre habría que pensar en los 3 primeros elementos. Bueno, el traumatismo, digamos que es una causa muy frecuente de cojera, tal vez sea la causa más frecuente. ¿Y a qué se debe? Bueno, generalmente por exceso de usos. Eh, Habitualmente tendinitis en atletas jóvenes, y en otros casos pueden ser por inyecciones intramusculares, por ejemplo, vacuna en la región glútea. Sobre todo en los niños más pequeñitos, en donde no hay mucho glúteo y se puede lesionar el nervio ciático. Después puede ser malos tratos. Digamos que los malos tratos suelen ocurrir eh, por la torsión de las extremidades, sobre todo en niños menores de 4 años, que es la edad en la cual se ven los síndromes de maltrato se llama maltrato por moverle al chico. Se le agarra del brazo y se le mueve al chico, y generalmente tienen lesiones digamos que encefálicas, y a veces también se le tuerce la pierna y se le rompe. Aunque ustedes no lo crean, esa es una realidad. Después, los E15, que son ya, digamos que los niños que empiezan a correr. Bueno, en las fracturas en realidad, cuando son de niños pequeños,
sobre todo que no tienen todavía, digamos, una condición fisiológica, por ejemplo, para tener una caída. Eso hay que pensar en un maltrato, por ejemplo, menor de 1 año que no tiene todavía esas habilidades y de repente la madre dice que, bueno, subió a un árbol y se cayó, por ejemplo, y eso es imposible que haga un niñito de 1 año. Y en los chicos más pequeños, lo que se suele describir es que se cayó de la cama, dicen, y se lesionó ahí, se rompió el brazo, se rompió la cabeza, pero habitualmente los chicos que se caen de la altura de la cama no suelen tener una lesión importante, o sea, tiene que ser una altura mayor de 1 metro para que produzca la lesión. Entonces, habría que pensar en el maltrato. Y después, bueno, las contusiones óseas musculares, digamos que de 4 a 11 años ya empiezan a tener contacto en los deportes o andan en bicicleta, eh, y ahí se lesionan frecuentemente el músculo o también la parte ósea. Entonces, eso es, digamos, en cuanto al traumatismo. Después tenemos las enfermedades inflamatorias inmunológicas. Bueno, tenemos ahí la sinovitis transitoria, que, bueno, es causa frecuente de coxalgia. Ya dijimos que hay que diferenciar con la artritis séptica de la cadera y generalmente se hace una ecografía y después se termina haciendo una punción. Y bueno, si no hay pus, entonces se le deja tranquilo al chico. Se le da un reposo y después se va a ir curando lentamente. También pueden haber reacciones postvacunales que puede dar artritis. Después tenemos los casos de fiebre reumática, que la fiebre reumática, recuerden ustedes que es una enfermedad inflamatoria que es, digamos que producida por el estreptococo, después de una infección por estreptococo del grupo A, que, escuchen bien, se suele manifestar por dolores articulares, que puede ser, por ejemplo, de la extremidad superior, brazos y muñeca principalmente, pero puede tomar todas las grandes articulaciones. Y lo llamativo de este caso es que generalmente 1 semana dura en un lugar. 1 semana. Tiene todos los signos inflamatorios, por ejemplo, en la muñeca. Y después se cura la muñeca y pasa a tener en el codo, por ejemplo. ¿Ah? Y después de cura el codo y toma el húmero, por ejemplo. ¿Verdad? Digamos que, pero antes de eso ya suele venir el chico a la consulta y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y después ya también hay artritis reactiva asociadas a infecciones entéricas o por parvovirus, que suele tener el síntoma acompañante de la infección a nivel intestinal o del parvovirus. Después tenemos una patología que es la enfermedad de Schönlein-Henoch. El Schönlein-Henoch es digamos que una vasculitis que suele producirse en los chicos, suele cursar con una lesiones características, son petequias que tiene el niño y habitualmente se forman sobre todo en la nalga. Lleno está en la nalga de lesiones petequiales y él tiene dolores articulares, suele tener compromiso renal, eh, y bueno, y el diagnóstico es clínico. Y digamos que puede tener también dolor en las articulaciones. La artritis crónica juvenil, ya al contrario, es una enfermedad, digamos que igual que el lupus eritematoso sistémico, digamos que es una enfermedad inflamatoria crónica que, bueno, habría que hacer el diagnóstico pidiéndole los correspondientes análisis. La enfermedad inflamatoria intestinal que, bueno, puede, digamos que producir también una artritis, por ejemplo, porque es o sea, dentro del cuadro inflamatorio que envuelve al paciente. Eh, y entonces, habitualmente tiene el antecedente de tener deposiciones con sangre del paciente y eso hace, digamos, que facilita el diagnóstico de que la artritis es una enfermedad inflamatoria secundaria a un problema inflamatorio intestinal. La enfermedad Kawasaki, bueno, es un síndrome que se caracteriza por
el compromiso ganglionar, y digamos que tiene ganglios grandes el chico. Después tiene alteraciones mucosas, que habitualmente se manifiesta como con una boca roja y la lengua frambuesa, o sea, como la frutilla. O sea, se ve característico la lengua y parece una frutilla vista de afuera, ¿verdad? Eh, y después tiene lesiones cutáneas el paciente, que suele ser una reacción inflamatoria, que, bueno, y los tres juntos más el compromiso cardiovascular que hay a veces, digamos que permite el diagnóstico de la enfermedad. Bien, esos serían los casos de inflamatorias inmunológicas. Después los tumores, el dolor óseo, la leucemia, el linfoma y el neuroblastoma metastásico serían los casos, digamos que más frecuentes, pero se caracterizan por un dolor intenso que generalmente es nocturno y despierta al niño, y digamos que a veces suele manifestarse solamente de esa manera. Recuérdense que el dolor de la leucemia más o menos un 20-25% son debido, o sea, tienen dolores óseos que nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces se confunde con una fiebre reumática y se le da corticoide al paciente, y el corticoide habitualmente lo que hace es, bueno, cura la enfermedad, ¿verdad? Pero no se le dio en tiempo suficiente, y entonces va a recaer rápidamente y ahí ya hay que pensar en el trasplante, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado en darle los corticoides, por ejemplo, a los pacientes que tienen dolores óseos, y habría que llegar primero a un diagnóstico y después para tratarlo. Y la otra cosa llamativa es que el dolor habitualmente es nocturno. Cuando el dolor es nocturno, eso tiene que llamarnos la atención, porque es llamativo eso, y digamos que es difícil que el niño se despierte, y cuando hay dolor y le despierta al niño es señal de que es algo importante. Después los tumores óseos, por ejemplo, el sarcoma osteogénico, el tumor de Ewing, que en realidad lo que producen es un dolor persistente, y en aumento progresivo, en que llega un momento que el niño está desesperado y, bueno, y hay que darle morfina para calmarle. El sarcoma de Ewing habitualmente, digamos que el dolor aparece cuando es tardío el dolor, y habitualmente ya el paciente cuando se hace el diagnóstico de dolor óseo por un sarcoma Ewing, ya se encuentra que tiene metástasis pulmonar. Bueno, y los tumores óseos benignos, que, bueno, esos son, también producen dolor, sobre todo nocturno, pero que cede con el analgésico, que puede ser un ibuprofeno, por ejemplo, que calma el dolor. En realidad ahí dice ácido acetilsalicílico, pero recuerden ustedes que el ácido acetilsalicílico no habría que darle a los chicos menores de 20 años, porque puede tener alteraciones, sobre todo cuando está cursando una varicela, una influenza, que produce una encefalopatía aguda y que podía, digamos, que ocasionar problemas al chico. A veces hay que tratarlo en la terapia intensiva, y entonces es mejor no darle nada ese ácido acetilsalicílico, salvo alguna indicación muy particular, por ejemplo en la fiebre reumática, que nosotros sabemos que podemos usar digamos que el ácido acetilsalicílico. Pero en otras oportunidades ya no, ¿verdad? Ya no tendría que usarse. Básicamente el uso de la aspirina sigue siendo para los pacientes que tienen problemas de coagulación, o sea, que tienen hipercoagulabilidad, y la fiebre reumática. Eso serían prácticamente las indicaciones de este medicamento. Bien, y después ya tenemos, bueno, de etiología múltiple, los dolores de crecimiento. Eh, es una situación que afecta más o menos a 10 a 20% de los niños de edad escolar. No es poco, eso es bastante. Y en el cual el dolor es intermitente, y afecta a extremidades inferiores con mayor frecuencia,
y digamos que la causa del dolor es por el uso muscular excesivo. Habitualmente, digamos que le afecta la pantorrilla y el muslo y no se quejan de dolores articulares. Y si bien, digamos que la sintomatología suele ser más precoz, digamos, ya teniendo en cuenta que actualmente los chicos se duermen más tardíamente, eh, pero digamos que en ocasiones puede despertar al niño, pero dura una cantidad de tiempo que, por ejemplo, te debe hacer 30 minutos, pero puede durar 2 horas, por ejemplo. Y escuchen bien, eso digamos que básicamente que cura todo son las manos de la madre, que le hacen masajes, calor local y con eso le pasa el dolor al chico. Y el examen físico es normal. Y es una situación frecuente, que a veces el niño, o sea, el niño viene y se queja a la madre de que todos los días tiene dolores que a veces le despierta. Entonces, bueno, lógicamente hay que pedirle unos estudios y bueno, si los estudios son normales, entonces, bueno, preguntarle si le hace masajes y bueno, todas las madres hacen esos masajes, ¿verdad? Y seguramente le da algún analgésico al chico, ¿verdad? Pero digamos que por eso es tan importante la madre. Bien, bueno, y hay que tener 3 criterios para diagnosticar el dolor del crecimiento. Digamos que el dolor de las extremidades inferiores es bilateral. El dolor solo aparece a la noche cuando ya está descansando el niño y lógicamente el niño no tiene cojera, dolor ni otros síntomas durante el resto del día. ¿Eh? Es llamativo eso y digamos que con esos 3 criterios ya se puede hacer un diagnóstico. Lógicamente hay que hacer estudios para descartar algo más grave, pero digamos que con estas 3 características clínicas ya se puede hacer el diagnóstico. Bien, entonces ya hemos hecho, digamos que la diferenciación de los principales síntomas o sea, de las principales patologías que podían haber producido la inflamación. Después, eh, digamos que ya hicimos el diagnóstico de síndrome inflamatorio y bueno, lógicamente ahí nos va a decir el diagnóstico sindromático hicimos y ahí cuando hacemos el diagnóstico sindromático, recuerden ustedes que nos abre una serie de posibilidades diagnósticas y entonces nosotros con esas posibilidades diagnósticas tenemos que decir, bueno, le voy a pedir este y este estudio, ¿verdad? O sea, también sirve el diagnóstico sindromático, primero para abrir las posibilidades de diagnóstico etiológico y segundo nos va a ayudar a seleccionar cuál es el mejor estudio para ese paciente. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿cuál debe ser el manejo diagnóstico inicial de este niño? Bueno, y bueno, ahí digamos que, bueno, importa ahí tener en cuenta la evaluación de la anamnesis, en donde habitualmente los niños vienen por cojera, siendo de extremidades inferiores. Bueno, importa el tiempo de duración de la cojera, no es diferente, digamos, de este niño que viene por una enfermedad aguda, de otras enfermedades, por ejemplo, el dolor de crecimiento que suele durar 2, 3 semanas, por ahí, por eso viene recién. El modo de aparición puede ser brusco o puede ser progresiva con empeoramiento nocturno o puede ser de aparición matutina. Eh, Recuérdense que el dolor de aparición nocturna siempre es importante. Despierta al niño, puede ser unilateral. Y bueno, y si calma con masajes, calor local o analgésicos, habría que pensar en una cosa más leve. Si no cede con eso, habría que pensar en algo más grave. Bueno, y otro aspecto importante eran los antecedentes personales del niño. Por ejemplo, son reacciones inespecíficas que suele tener el chico, artritis inespecífica que suelen tener. Y en ese caso importan las infecciones previas, las vacunaciones. Eh, digamos que eso sería lo llamativo en estos chicos que después de recibir una vacuna o haber tenido una infección, lógicamente hace una artritis reactiva. Después, con el caso de trauma, sería una actividad física exagerada o traumas
o uso zapatos nuevos. Entonces, en eso habría que pensar. Bueno, había que pensar también en episodios previos de cojera, que, bueno, pueden ser, eh, digamos que puede ser que ya haya tenido una cojera, le haya pasado, después vuelva a aparecer. Eh, por ejemplo, bueno, yo he visto un caso de un chico que tenía una enfermedad de Ewing que se manifestó como un dolor, pero le pasó y después de 2 meses más o menos apareció de nuevo y ahí se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, y la hemofilia sería dolor articular, eso es llamativo porque hay inflamación, y la psoriasis que también cursa con inflamaciones. Bien, después tenemos que saber la localización del dolor. Y bueno, ahí nos interesa si tiene un dolor articular eh, o si es un dolor referido. Por ejemplo, la cadera duele en la rodilla. Eh, y bueno, y recordarse que los niños más pequeños van a demostrar su dolor en forma indirecta. Por ejemplo, caminaban y ya no quieren caminar más. Vuelven a gatear, por ejemplo, sin movilizar mucho ese miembro. Y después los síntomas acompañantes, por ejemplo, bueno, la fiebre, que digamos que es un indicador positivo de una infección bacteriana. Bueno, y cuando cursa con exantemas o molestias gastrointestinales, eh, serían, digamos que, secundario a una artritis reactiva. Las alteraciones urinarias se suele ver en el síndrome de Schönlein-Henoch, que recuerden ustedes cursa con púrpuras en las nalgas sobre todo, y que tiene alteraciones urinarias. Y bueno, puede ser infecciones de vías aéreas superiores también como una manifestación, digamos, de una artritis reactiva. Bien, después la historia familiar, que es importante, en caso de que tengan una enfermedad reumática, una psoriasis o alguna enfermedad neuromuscular que saben ustedes puede ser hereditaria. Bueno, y después ya vemos el examen físico, que vamos a mirar el aspecto general del niño, vamos a ver la actitud del niño y las posiciones que adopta. Puede tener una flexión de extremidades, vean ustedes, acá tiene flexionada la extremidad, esto se llama flexión de cadera. A pesar de que levanta la rodilla, sin embargo, es la lesión de la cadera la que le obliga a tomar ese tipo de actitudes. Después hay que ver la utilidad activa o pasiva. Recuérdense de movilizar digamos que una extremidad tomándole del dedo gordo y se le hace un movimiento como para abrir la pierna y eso le duele mucho al niño y eso ya debe evitar, digamos, seguir examinando al niño. Y lógicamente hay que buscar signos acompañantes, por ejemplo, la fiebre, el exantema, las púrpuras, los soplos, sobre todo para la fiebre reumática, la hepatosplenomegalia, signos inflamatorios y, bueno, y lógicamente la longitud de las extremidades. Después hay que ver la marcha del chico, si es una marcha antálgica, vean ustedes cómo camina este niño, o puede ser una por circundición, como hacen los pacientes que tienen ACV, o puede ser atáxica, por ejemplo, la marcha del borracho, puede ser de Trendelenburg, o puede ser de cojera del psoas, o la marcha en tijera, que es esta que vimos anteriormente, aquella, eh, o puede ser de puntillas. Y después hay que explorar el área dolorosa. Lógicamente, en los niños habría que comparar ambos, si duelen ambos lados. O sea, hay que comparar los lados y ahí vemos cuál le duele más, si a veces es bilateral el dolor. Eh, y cuando o sea, hay que buscar signos inflamatorios y después, lógicamente, hay que pensar en el dolor referido. Vean ustedes que el dolor de cadera y el de, digamos, de la espalda suele tener repercusiones, digamos, en la rodilla y la columna vertebral, las nalgas y piernas. Recuerden ustedes digamos que la distribución metamérica y eso hace doler, por ejemplo, digamos que hace doler las nalgas y las piernas, ¿no? Porque, digamos, a través del ciático llegan hasta ahí. Bien,
Bueno, y la exploración de la cadera, que, bueno, no es fácil de visualizar, pero básicamente se usa una regla que se llama Favere para articulación sacroiliaca, que digamos que F sería la flexión de la cadera, como está haciendo acá. Eh, Después se hace una abducción eh, que combina los movimientos externos e internos. Después la rotación externa, que vean ustedes, acá le mueve la cadera y le hace rotar externamente y le duele eso al paciente. Y eso sería básicamente para demostrar el dolor de cadera. Después, el test de Galeazzi, que se pone al paciente en decúbito supino, o sea, mirando boca arriba, digámoslo así, y se le flexionan las rodillas a nivel de las caderas. eh, y se ve o sea, hay que comparar la diferencia entre la altura de las rodillas. Lógicamente, si un miembro es más corto, habla de displasia de caderas. Bueno, y el test de la rotación externa a la cadera de los dedos del pie, que ya les expliqué cómo es, se toma el dedo del pie y se le mueve. Lógicamente, el paciente tiene que estar acostado y bueno, y se le rota el piecito y se trata de rotarle externamente. Y bueno, eso habitualmente ya se causa con dolor con 30 grados de movimiento externo, ya duele mucho y entonces hay que dejar de explorar al niño. Bueno, entonces con eso eh, entonces ya llegamos al momento donde vamos a pedir los estudios complementarios. Bueno, podemos pedirle radiografía simple. Recuérdense que en los niños hay que hacer un examen de ambos lados, porque hay que comparar, porque a veces los niños pueden tener algunas alteraciones, o sea, no son alteraciones, sino son, eh, digamos que, eh, digámoslo así, como que tienen como lesiones, pero en realidad no son lesiones, son parte normal de la anatomía normal y por eso hay que compararlas. Eh, bueno, y habría que hacer la zona afectada y de la sana, lógicamente, para ver si hay o no diferencias. Lógicamente, la radiografía de cadera, que habría que interpretarla según, digamos que hay que interpretarla, por ejemplo, para displasia de cadera, o si no, ver lesiones, eh, por ejemplo, de osteólisis, cuando hay una osteomielitis, digamos que y eso suele ser, bueno, recuérdense ustedes que más o menos se ve después de una semana de actividad, más o menos se ve la lesión característica en el hueso, por ejemplo, ¿verdad? Antes de eso, bueno, se habla de un edema perigrasa, pero yo creo que no es muy fácil de describir eso, pero digamos que hay que conocer. Eh, bueno, y después hay que pedirle un estudio en sangre, bueno, pedirle un hemograma con eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina y, bueno, hay que hacerle un cultivo. Eh, Después hay que hacerle lógicamente, si hay signos inflamatorios a nivel de la articulación, se hace una punción, digamos, de la cadera o la rodilla y se aspira pus y bueno, se hace un estudio de tinción de Gram y ella nos puede decir cuál es el germen. Generalmente son difíciles de encontrar gérmenes en las articulaciones porque el líquido sinovial suele tener anticuerpos y eso suele volver negativo a los cultivos. De todas maneras, hay que hacerlo digamos, de esa forma. Eh, bueno, y también hay que aspirar, por ejemplo, si hay osteomielitis, se forma una secreción perióstica, subperióstica, y con visión ecográfica, eso se puede hacer una punción, extraer el líquido y mandar al estudio. Después, bueno, la ecografía de cadera es muy importante para ver, digamos, que está distendido la cápsula y que, bueno, que podía hacer pensar en por ejemplo, una artritis de cadera.
Bueno, y después podemos hacer otro estudio, por ejemplo, la serología para ciertos gérmenes, o la gamografía ósea, que generalmente se usa cuando hay lesiones, digamos, que toman diferentes puntos, no solamente un punto, ¿verdad? No solamente en la rodilla, sino, por ejemplo, tiene dolor en todas las articulaciones. Hay una enfermedad que se llama osteomielitis de Broca, que suele ocurrir así. El paciente tiene lesiones en el tobillo, en la rodilla, y entonces se hace la camografía y se ve completamente al niño ahí. Todo el cuerpo se ve y se busca dónde se va depositando el tecnecio y entonces se puede hacer el diagnóstico. Bueno, la tomografía axial computarizada que, bueno, puede ayudar y tal vez el más útil de todo es la resonancia magnética nuclear. Yo creo que actualmente ese es uno de los estudios preferidos para hacer los diagnósticos de las lesiones osteoartromusculares del niño. Bueno, entonces, bueno, el hemograma del chico dio 18.000 glóbulos blancos, con neutrófilos 68%, banda 7%, linfocitos 20, monocitos 5, PCR, digamos que 15, siendo mayor de 10 ya cifras importantes, y la eritrosedimentación de 50, que ya es llamativo. Entonces, hay neutrofilia con, digamos que hay más o menos 75% de neutrófilos. De todas maneras, lo importante acá es ver las cifras absolutas. 18.000 con 75%, bueno, más o menos serán más de 10.000, que son las cifras que se consideran normales de los glóbulos rojos. Y después la presencia de bandas, que es importante, digámoslo así. Y ahí podemos ya hacer el diagnóstico de que, bueno, de que es una enfermedad inflamatoria tipo infeccioso bacteriano. Se le pide una radiografía de la tibia derecha y el peroné, pero como lleva un día nada más de enfermedad, entonces no se suelen ver las lesiones típicas en la radiografía de tórax. A partir del 7º al 10º día es que se empiezan a ver esas lesiones características en la radiografía. Por esa razón, muchas veces, o sea, se describe un edema perigrasoso, pero es difícil de ver. Entonces, habría que, bueno, si está normal, entonces hay que hacerle otros estudios. Y bueno, y se hizo una resonancia magnética que, bueno, y produjo una hipercaptación en la médula con elevación perióstica. Bueno, se le hizo una punción con una aguja. Bueno, y se hizo el diagnóstico de una osteomielitis aguda. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Bueno, y bueno, la osteomielitis, digamos que tiene varios orígenes. Puede ser una bacteremia, que suele ser más frecuente en los niños pequeños. Los niños un poco más grandes ya suelen tener una herida previa y ahí, digamos, bueno, se produce una infección y después se produce la invasión del hueso. Y eso yo decía, en la pierna suele ocurrir eso con frecuencia porque ahí no hay una musculatura que, digamos, que proteja al niño, sobre todo en el lado interno. Allí se produce y se infecta y rápidamente pasa al hueso. Eh, Habría que pensar siempre que el niño tenga una celulitis, que puede haber una infección del hueso, siempre en, digamos que en la parte interna de la pierna. Y la celulitis, recuérdense, ustedes no tiene un límite difuso y la celulitis afecta las 3 capas de la piel, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Entonces, con facilidad llega, digamos, hasta el hueso. Eh, bueno, recuérdense que los chicos más pequeños suelen tener, digamos que, lesiones en la epífisis y articulaciones con frecuencia por el tipo de circulación que tienen los chicos menores de 3 años. Y los chicos mayores ya, digamos que tienen la metáfisis.
Y recuérdense que el fémur, la tibia y el húmero se afectan en 2/3 de los casos. El agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus. Bueno, y se caracteriza por dolor, fiebre y signos inflamatorios en la pierna afectada. Lógicamente el niño tiene pseudoparálisis, no mueve la pierna. Bueno, si bien el hemograma, la eritrosedimentación, la PCR pueden ayudar, son inespecíficos, digamos que sirve para hacer un acercamiento, pero no sirve para hacer el diagnóstico etiológico. Bueno, y bueno, yo ya les dije que había un engrosamiento de la grasa, o sea, la pérdida de la grasa perióstica, que más o menos ya se ve a los 3 días, pero el engrosamiento perióstico y levantamiento se da, sobre todo se ve eh, sobre todo después de los 7 días para adelante ya se ve, con más razón a los 14 días. Después tenemos las lesiones que tienen secuestro. El secuestro es, vean ustedes, esta es una lesión característica de secuestro que suele verse en los pacientes que tienen un absceso de Brody, que es una forma de osteomielitis. Vean ustedes que acá hay un aumento perilesional, digamos que se vuelve, o sea, la estructura del hueso se hace más gruesa y es diferente al resto. Y eso es lo característico. Y hay que drenarlo y darle antibióticos al paciente. Bueno, y ocurre a cualquier edad la osteomielitis, pero más frecuente de 3 a 12 años. El varón, lógicamente, es más afectado y los huesos más afectados son el fémur, el húmero y la tibia, el húmero con más razón. Bueno, y hay formas clínicas. Hay una osteomielitis aguda que suele ser hematógena. La osteomielitis subaguda es un trauma penetrante, o sea, igual, o sea, hay que pensar en este niño, por ejemplo, que tuvo un trauma en la pierna y que a partir de ahí se produjo la lesión. O puede ser que tenga alguna enfermedad del hueso, perdón, de los glóbulos rojos, por ejemplo, la hemoglobinopatías, y que eso favorezca una infección, por ejemplo, de salmonelas. Eh, También generalmente ocurre en las manos, digamos que en las manos del niño cuando juega con el gato o con el perro y le muerde el perro y, bueno, y se produce una infección. En ese caso hay que pensar en Bacteurella memtosia. Eh, bueno, y puede ser que haya también una lesión que se suele ver en los chicos que usan los championes. Y eso tienen, digamos que la goma esa que tiene ahí atrás, eso suele tener ahí Pseudomonas aeruginosa y si sufre una lesión por una herida punzante a través del calzado deportivo, suelen tener ese tipo de lesiones por Pseudomonas aeruginosa. Por eso cuando el chico viene con una herida por Pseudomonas aeruginosa, bueno, hay que limpiar eso bien y, bueno, seguir la evolución del chico por si desarrolla una infección por Pseudomonas. Recuérdense que usan los calzados deportivos y a través de eso se produce la lesión. Y los calzados deportivos con frecuencia tienen la pseudomona en la plantilla esa que usan. Entonces hay que tener en cuenta esta lesión. Bueno, y los chicos menores de 3 años, pero sobre todo menores de 18 años, recuerden digamos, de la epífisis,